Fue un 19 de abril de 1944, cuando en Santurce, de la ciudad capital de San Juan, Puerto Rico, nació Jorge M. Álvarez Vázquez, hijo de José Álvarez Stephanie y María Isabel Vázquez, dueños de un colmadito llamado Fuente de Soda La Gloria, ubicado justo al lado de la casa de la calle Tapia de Santurce, sector que lo vio crecer junto a sus otros dos hermanos, Gloria y el menor, José Ángel. Pero si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. De esa forma estaba en el corazón y propósito de Dios un día llamar y usar a este niño para cumplir una gran obra. Usando a una familia que se mudó frente a ellos, Jorge Manuel y José Ángel visitaron la iglesia donde asistía esa familia, entregando así su corazón a Cristo un 27 de enero de 1960, con apenas 15 años de edad, en la iglesia Discípulos de Cristo de Barrio Obrero, Santurce, siendo bautizado en las aguas el 20 de julio de 1961. Luego de estar en la iglesia Discípulos de Cristo por espacio de 3 años, Jorge Álvarez supo de una campaña que se iba a celebrar en San Juan con el evangelista americano E. Allen, traído por el hermano Luis M. Ortiz, quien se había regresado a Puerto Rico en el año 1960, luego de su labor misionera en Cuba. Finalizando la campaña, quedó establecido el centro evangelístico del Movimiento Misionero Mundial en Barrio Obrero, a donde llegó al primer culto el joven Jorge Álvarez, sabiendo que necesitaba algo más y creyendo que en esa iglesia, ubicada en un segundo piso, en los altos de la tienda Franklin, en Barrio Obrero, encontraría lo que estaba necesitando. Allí, en el centro evangelístico de Barrio Obrero, y en medio de esas ministraciones extraordinarias, Dios comenzó a tratar con él para el ministerio a través de varios instrumentos de Dios. Conociendo los tratos de Dios, el reverendo Luis M. Ortiz comenzó a delegarle algunas responsabilidades en la congregación, nombrándolo diácono a la edad de 22 años. Luego comenzó a estudiar en el Instituto Bíblico Elim, siendo su maestra la hermana Matilde Román, de quien empezó a absorber lecciones muy grandes, las cuales cautivaron al hermano Jorge y produjeron su amor por la palabra de Dios. Más tarde, a principios de los años 70, el reverendo Luis M. Ortiz nombró al hermano Jorge Álvarez como su copastor, siendo reconocido como predicador laico en el año de 1974. En los propósitos de Dios para su vida, y antes de ser recibido como integrante de la Junta de Directores del Movimiento Misionero Mundial, el hermano Jorge Álvarez comenzó a viajar con el hermano Ortiz, llegando a países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África y Asia. El reverendo Ortiz comenzó a utilizarlo en la predicación y a llevarlo a las reuniones para enseñarle cómo tratar diferentes asuntos de la obra. De estas experiencias, el hermano Jorge aprendió la misericordia y la ternura en el trato hacia los obreros, además de recibir muchas lecciones de dependencia, de confiar en el Señor, de esperar que Dios le entregara la palabra, de pedir la revelación de Dios y de crecer en la palabra. Fue en 1968 cuando el hermano Jorge Álvarez hizo su primer viaje misionero a Colombia, donde había cerca de 4 iglesias, todos distantes una de la otra. Tuvo que viajar muchas horas por carreteras, moviéndose de un extremo a otro, pero en medio de esas experiencias, el hermano Jorge Álvarez comprobó la fortaleza que Dios le daba y el respaldo de su palabra. A la edad de 34 años, el hermano Jorge Álvarez comenzó a enseñar en el Instituto Bíblico Elim, que se convirtió en una trayectoria de cerca de 28 años dando clases. Los cursos que ofrecía el hermano Jorge Álvarez se caracterizaban por una unción muy especial, donde en muchas de las clases el Espíritu Santo tomaba control completo de la enseñanza, la que a veces concluía con los estudiantes derramados delante de la presencia de Dios.
En esas manifestaciones, Dios llamó a muchos que salieron al campo misionero y al ministerio pastoral. Como maestro del Instituto Bíblico Elim, Dios le concedió al hermano Jorge Álvarez el privilegio de ir a muchos países enseñando su bendita palabra. Han sido cientos los estudiantes en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo los que fueron edificados con las enseñanzas del maestro Jorge Álvarez. En 1980, el reverendo Luis M. Ortiz le habló de ir a pastorear en Cataño, Puerto Rico. Siendo muy joven y sin ninguna experiencia, aunque ese principio no fue nada fácil, le ayudó para aprender que es Dios quien trae los recursos y los medios para poder realizar el trabajo, y comprendió la operación transformadora de Dios en las vidas. La iglesia de Cataño experimentó un crecimiento hermoso, de manera que en un año se extendió el templo en 3 ocasiones. El reverendo Jorge Álvarez fue nombrado supervisor nacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico en el año de 1991. Esa labor de 3 años representó un bálsamo, un proceso sanador para todo el cuerpo ministerial de su amada isla. En 1995, luego del fructífero pastorado en Cataño por espacio de 15 años, el reverendo Luis M. Ortiz lo llamó para informarle que le hacía falta un pastor para la iglesia de Sabana Seca. De esa forma, en el mes de noviembre de 1995, el reverendo Jorge Álvarez comenzó a pastorear la iglesia misionera de Sabana Seca, labor que continúa realizando. Durante esos años como pastor, primero en Cataño y actualmente en Sabana Seca, el pastor Jorge Álvarez ha engendrado cientos de hijos espirituales. Ha discipulado a muchos recién convertidos, preparándolos para el servicio a Dios y a una relación personal y espiritual con Dios. Ha llevado a muchos a las aguas bautismales y a la experiencia de una vida nueva en Cristo. Ha unido a muchas parejas en el santo vínculo del matrimonio. Ha presentado muchos niños a Dios, los cuales luego ha visto crecer y les ha ayudado a desarrollarse en su vida cristiana. Al mismo tiempo, y sin dejar de ser la figura espiritual y de autoridad, el pastor Jorge Álvarez también ha sido como un hijo tierno y atento para muchas damas y caballeros mayores que él, como un padre firme y amoroso para muchos niños, adolescentes y jóvenes, y un hermano y amigo para los hijos de Dios. El reverendo Jorge Álvarez entró a formar parte de la Junta de Directores del Movimiento Misionero Mundial en 1994, y un año después, en 1995, fue nombrado secretario de ese cuerpo. En esa responsabilidad, el reverendo Álvarez observó que había un trabajo muy grande que realizar, muchos viajes con pocos recursos y muchas limitaciones, pero comprobó de manera inequívoca el correr del poder de Dios y la satisfacción de estar en su voluntad, haciendo lo que Dios le pedía, por encima de los obstáculos y dificultades. En todo ese proceso, el reverendo Jorge experimentó cómo Dios los continuaba capacitando y los preparaba. También pudo ver cómo la obra fue creciendo, cómo Dios fue proveyendo lo necesario y bendiciendo el trabajo, en la medida en que ellos iban pagando el precio de la abnegación, del sacrificio y de la privación de las comodidades. Una de las experiencias más hermosas e impactantes que marcaron su vida fue el viaje de 1 mes y medio que realizó en el 2012 a Asia y que le dio la oportunidad de visitar 5 países: Singapur, Malasia, Kuwait, India y Myanmar, confirmando las obras establecidas, reconociendo nuevas iglesias y orientando a nuevos pastores, entregándole una palabra de fe y de fortaleza a las congregaciones. Países en donde no se pueden identificar dificultades, sangre de que alaba. Sus 20 años como integrante de la Junta de Directores del Movimiento Misionero Mundial han sido años de muchas lágrimas,
preocupaciones, dificultades y de muchos viajes, algunos con 3 o hasta 4 conexiones para llegar a los países llevando la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, esos años le han entregado grandes satisfacciones a su vida. La satisfacción de ver cómo Dios lo ha sostenido y fortalecido, guardándolo en cada uno de los viajes. El gozo de evaluar iglesias, para luego reconocerlas y recibirlas dentro de esta bendita obra. El privilegio de llegar a países musulmanes y budistas, donde el Evangelio de Cristo es prohibido. La alegría de ver hijos espirituales en diferentes partes del mundo, hoy convertidos en pastores, supervisores y líderes dentro de la obra. La experiencia de abrazar vidas de diferentes nacionalidades y con su abrazo manifestarles el amor de Cristo para toda la humanidad. En enero del 2014, luego de más de un año en oración, pidiendo la autorización de Dios para no violentar su voluntad, el reverendo Jorge Álvarez recibió la confirmación y la paz para salir de la oficialidad internacional, con la satisfacción de 20 años llevando a cabo esa labor, llena de hermosas vivencias y realizada con integridad y con entrega, pero también la satisfacción de más de 50 años de una vida dedicada al servicio de Dios y a su obra. Su mayor gozo es ver que la obra sigue y seguirá porque, como él mismo dice, aquí nadie es indispensable. Aquí el que hace falta es el Señor de la obra, el Señor de la mies, quien lleva esta obra de la mano, y por eso esta obra nunca será trancada. Esta obra seguirá entrando en diversos países, seguirá creciendo y seguirá desarrollándose. Para mí, dice el reverendo Jorge Álvarez, es un gozo y es un privilegio ser parte de esta obra del movimiento misionero mundial. El reverendo Jorge Álvarez sabe que su salida de la oficialidad internacional representa una misión cumplida, como le recordaba siempre el reverendo Luis M. Ortiz, cuando regresaba de algún país y le decía: Jorge, misión cumplida. El reverendo Jorge Álvarez ha cumplido con lo que Dios le pidió que hiciera en la realización de sus propósitos santos. Son muchos los países que han sido bendecidos con la palabra de Dios entregada por el reverendo Jorge Álvarez. Muchos los ministerios que se levantaron con las palabras proféticas que Dios le comunicó a través del pastor Álvarez. Muchas las obras que recibieron inspiración para realizar la labor encomendada. Hoy termina una etapa de su vida ministerial, pero no su carrera. Su voz se seguirá escuchando, sus mensajes continuarán resonando en el mundo entero, sus enseñanzas seguirán latiendo en los corazones de miles de creyentes. Su vida y su ejemplo continuarán produciendo el anhelo del servicio a Dios. Su amor por la obra misionera seguirá motivando vidas entregadas y pasión por las almas. Su ministerio continuará perfeccionando a otros para la obra del ministerio. Su legado traspasará los años y las generaciones. El movimiento misionero mundial en Puerto Rico le da gloria a Dios y gracias al reverendo Jorge Álvarez por la bendición de ser un fiel embajador de la Isla del Cordero, cuna de la obra que nació en el corazón de Dios y que desde aquí fue regada cual semilla por los países de América y el mundo. Y el movimiento es mi aliento. Sin el movimiento yo dejaría de respirar, perdería mi aliento. Y yo me siento que puedo decir: misión cumplida, porque he cumplido con lo que Él me pidió que yo hiciera. Y por eso le doy toda la gloria y le doy gracias, porque me dio la satisfacción de hacer y de cumplir y de realizar con los propósitos de Él.